One, two, one, two, three. Introducción a la semiótica. ¿Qué es la semiótica? La semiótica se ha perfilado como una teoría general de los signos, así como el estudio de la significación y el sentido en ciertos contextos y fenómenos de la comunicación. Es decir, en donde hay producción e interpretación de sistemas de signos, la semiótica tiene algo que decir. La semiótica es el saber contemporáneo, que específicamente pretende ocuparse del sentido o también se le puede ver como una teoría del signo. Para Greimas y Courtes, la semiótica es aquello que permite las operaciones de paráfrasis, explicar o interpretar amplificativamente un texto, o transcodificación, traducir de un código a otro, aquello que fundamenta la actividad humana en tanto que es intencional. ¿Y la semiótica, para qué? La semiótica ayuda a obtener un conocimiento cualitativamente distinto de los fenómenos de significación. Es un auxiliar necesario para conocer los procesos de significación de los contextos que nos interesa estudiar. La semiótica ayuda a los estudios de comunicación social como una herramienta, un marco conceptual y metodológico que le permite analizar los procesos de significación de las materialidades que nos interesen, códigos lingüísticos, visuales, auditivos, virtuales. La semiótica ayuda al profesional de los medios y de la comunicación en general a resolver preguntas sobre la estructura de los códigos, los niveles de significación, la articulación de las distintas materialidades, los fenómenos productores de sentido. La comunicación está hecha de signos, sistemas de signos. La semiótica es la disciplina que describe a los signos y a sus sistemas, a la manera como se presentan en ciertas prácticas socioculturales. Sobre cómo resolver algunos problemas didácticos previos. En América Latina, por ejemplo, la semiótica no fue bienvenida en un primer momento en las escuelas de comunicación, o mejor dicho, en pocos estudiantes y profesores. En ocasiones se le asociaba nada más con filosofía la teoría del lenguaje poco clara. Parte de la resistencia hacia la semiótica viene del antiteoricismo, en una región donde las urgencias sociales demandan soluciones más o menos accesibles y rápidas, o bien en contextos donde la comunicación se asocia casi de manera exclusiva con las industrias culturales de los medios, sus prácticas y sus necesidades. Este teoricismo influyó en la formación de una fobia contra todo lo que oliera a teoría semiótica, por la complicada jerga especializada y malabarismos conceptuales en los más altos planos de abstracción. Este teoricismo nubló la perspectiva en lugar de ofrecer estímulo a la actividad intelectual. Algo sobre definiciones, marcos y orientaciones. Semiótica o semiología suele usarse como sinónimo. Ambos términos designan una joven ciencia interdisciplinaria que está en proceso de constitución y que contiene por parte del proyecto general de una teoría de los signos, y por otra parte un inventario y una descripción de los sistemas de signos de una comunidad histórica y de las relaciones que contraen entre sí. La palabra semiótica proviene del griego semeion, que quiere decir signo, distintivo o señal. La teoría ofrecerá diferencias y especialidades a estos términos. Se entiende por semiótica una teoría general de los signos, es decir, a la ciencia de las propiedades generales de los signos. Líneas para el estudio de la semiótica contemporánea. Daremos un vistazo a las tradiciones y orientaciones que existen a la historia de la semiótica. La primera, la orientación Locke, Peirce, Morris, Sebeok, parten de una teoría general de los signos, ya sean naturales, convencionales o humanos, cuyo fin es el establecimiento de una reflexión más amplia sobre los hechos de comunicación. La segunda es la orientación lingüística que domina sobre todo Francia y que suele identificar la práctica del movimiento estructuralista. Y la tercera, que se desarrolló sobre todo en los 60 y 70 en la Unión Soviética, principalmente en la escuela de Tartu, en Estonia. Su contribución se ubica en el campo de los estudios supralingüísticos.
más allá de los códigos lingüísticos y el desarrollo de una semiótica de la cultura. Mención aparte pide la obra de Umberto Eco, su método sincrético, aunque se ha inclinado del lado peirciano, sus trabajos abarcan los mismos estudios estructurales y permanecen al mismo tiempo atentos a la reflexión filosófica acerca del problema de los signos. La orientación anglófona. Charles Sanders Peirce. En los manuales de teoría de la comunicación pueden encontrarse menciones muy generales a unos cuantos aspectos de su obra: definición del signo, su división en 3 entidades y su tipología de signos. Por ejemplo, su definición de signo concebido como un proceso subdividido en 3 términos o dimensiones. 1. Signo o representamen que se mantiene con 2. Otro signo llamado su objeto. 3. La relación entre los 2 primeros determina un signo, el interpretante. El objeto es aquello a lo que alude el representamen y está en lugar de algo, su objeto. El objeto es la denotación formal de signo en relación con los otros componentes del mismo. Finalmente, el interpretante es lo que produce el signo de la mente de la persona. La semiótica encabezada por Peirce ha abierto infinidad de vetas en la filosofía de la ciencia y del lenguaje. Charles Morris. Morris ve la semiótica como la ciencia de la semiosis o acontecimiento o proceso de signo. Él delimita 3 áreas de aplicación para el estudio de los signos. A lo que Peirce llamaba gramática y que estudia las relaciones de los vehículos de signo entre sí. Morris lo llama sintaxis, a lo que Peirce llama dialéctica. Morris lo llama semántica. A lo que Peirce llama retórica, Morris lo llama pragmática. Quedan así las 3 ramas de la semiótica: sintaxis o el estudio de las relaciones de coherencia entre los signos, la semántica o el estudio de las relaciones que corresponden entre vehículo de signo y significados y objetos, y pragmática, relaciones de uso entre los vehículos de signo y los usuarios o hablante. Thomas C. Beock. Al combinar distintos niveles de operaciones, C. Beock da las bases para hacer de la semiótica un instrumento más amplio, no para estudiar solamente los fenómenos de la cultura, sino la totalidad de la significación en la vida humana: lenguaje, cuerpo, interacción, cultura. El trabajo de C. Beock apunta al conocimiento de los procesos que articulan la codificación de los signos, su transformación en unidades cognitivas, fenoménicas, relacionar la experiencia del mundo corporal con el mundo de la abstracción y el pensamiento, al demostrar en este trabajo que su último es la expansión de lo primero. La orientación francófona. Algunos especialistas han dado en llamarla semiología por la influencia de Fernand de Saussure. Hay muchos conceptos y nociones básicas que provienen de Saussure. La primera distinción importante es la diferencia entre lengua, el lenguaje como sistema social, y habla, el lenguaje como uso diario, individual. La idea de signo lingüístico como una moneda de 2 caras, significado y significante. El primero es la imagen conceptual y el segundo la imagen acústica. Es una entidad psíquica de 2 caras. Ambas se unen de forma arbitraria en una unión que es indivisible. Algirdas Julián Greimas y las bases del análisis semiótico narrativo. La semiótica para Greimas estudia todo lo que tiene o puede tener sentido para el ser humano, es decir, se encarga del estudio de los sistemas de significación. Un sistema de significación es considerado como todo lo que tenga sentido, todo lo que tenga significación. El significado no está enraizado en las cosas o fenómenos. La aprehensión del significado se lleva a cabo en la mente. Una de las principales aplicaciones de la semántica estructural de Greimas a los estudios de comunicación se basa en su modelo actancial. El modelo actancial representa 3 parejas de actantes en función de sus relaciones recíprocas. Sujeto A1 y objeto A2. La relación que los une es deseo, se llama eje del deseo o querer. B. Destinador A3 y destinatario A4, también llamado eje de la comunicación. Estos actantes se encuentran unidos por la transmisión y la comunicación de un objeto. C. Finalmente, el eje de poder formado por la pareja de actantes, el ayudante A5 y el oponente A6. Estos actantes definen un eje participación circunstancial en sentido favorable o desfavorable a la acción del deseo o de la comunicación. Roland Barthes. Roland Barthes, en sus elementos de semiología, desarrolla la semiología estructuralista y sistematizada. También construyó una ciencia de la literatura, pero sobre la semiología. Por eso tiene una crítica literaria, o mejor dicho, una semiología literaria.
Para el autor, todos los sistemas de signos, cualquiera que fuere la sustancia y los límites de estos sistemas, las imágenes, los gestos, los sonidos melódicos, los objetos y los conjuntos de estas sustancias, constituyen, si no lenguajes, al menos sistemas de significación. La semiótica cultural de Yuri Lotman y la Escuela de Tartu. Las investigaciones de esa escuela tratan sobre los sistemas modelantes secundarios, es decir, de las prácticas semióticas que se organizan sobre bases lingüísticas, siendo el lenguaje denotativo el sistema primario, pero que se constituyen en estructuras complementarias secundarias específicas. La semiótica de la cultura considera los diferentes procesos que se dan en una cultura, como sistemas de signos susceptibles de ser, por tanto, desentrañados. La semiótica de la cultura no consiste solo en el hecho de que la cultura funciona como un sistema de signos. Es necesario subrayar que la relación con el signo y la signicidad representa una de las características fundamentales de lo cultural. La cultura como tal es el subconjunto con una determinada organización. Lo cultural no engloba jamás todo. La cultura es un sistema de lenguaje cuyas manifestaciones concretas son textos. Junto al concepto de cultura y semiótica de la cultura, otra noción importante es la de texto. El sistema básico del texto es la lengua natural, pero en él se produce una remisión a componentes extrasistémicos, ideología, convenciones, códigos culturales, fundidos en la estructura lingüística del texto. Finalmente, el concepto de semiósfera, que es la agrupación de todos los sistemas de signos, es un determinado funcionamiento semiótico para una colectividad. Es el entorno de producción de significados y sentidos. El caso aparte, Umberto Eco. Se enfoca en la pragmática narrativa y concede cada vez mayor importancia a los procesos interpretativos que al estudio de los códigos. En La estructura, Eco plantea los límites de la semiótica. El nivel más bajo, umbral inferior, lo constituyen una serie de signos naturales como el estímulo, la señal y la información física. El nivel más alto, umbral superior, lo constituye la cultura tenida por Eco, como fenómeno semiótico. Eco añade todos los aspectos de la cultura pueden estudiarse como contenidos de una actividad semiótica. Otra de las contribuciones del autor que nos parece importante resaltar es lo relacionado con sus teorías sobre la interpretación y lectura del texto literario. Eco explica cómo todo texto tiene tres interpretaciones, la del autor, la del lector y la del texto en sí, en este documento. Eco propone otra precisión entre dos formas de interpretar, interpretación semática y crítica. La primera se ocupa de llenar significado de texto, mientras que la segunda intenta explicar las condiciones de significación. Los signos y sus objetos. La palabra signo se utilizará para denotar un objeto perceptible, o solamente imaginable, o incluso inimaginable en un sentido. Por ejemplo, rosa, que puede significar color, flor o persona. Pero para que algo sea un signo debe representar, como decimos, algo distinto llamado a su objeto. Un signo puede tener más de un objeto. Por lo tanto, la oración Caín mató a Abel, que es un signo, se refiere como mínimo tanto a Abel como Caín, aun cuando no se tome como debiera, es decir, teniendo asesinato como un tercer objeto. Ahora bien, el signo y la explicación juntos componen otro signo, y de acuerdo con esto, cada signo tiene actual o virtualmente lo que podríamos llamar un precepto explicativo según el cual se puede entender como un tipo de emanación, por decirlo así, de su objeto. Dos hombres están parados en una playa mirando hacia el mar. Uno le dice al otro, aquel barco no tiene carga, solo pasajeros. Ahora bien, si el otro, por sí mismo, no ve el barco, la primera información que extrae del comentario tiene como su objeto la parte del océano que sí ve, y le informa que una persona con ojos más agudos que los propios, o más centrado para buscar tales cosas, puede ver un barco allí. Y entonces, al haber sido introducido tal barco en su conocimiento, él está preparado para recibir la información referida a que el barco lleva exclusivamente pasajeros. Pero la frase en su totalidad no tiene, para la persona supuesta, ningún otro objeto distinto a aquel sobre el cual ya tiene algún conocimiento. Los objetos, puesto que un signo puede tener varios, puede cada uno ser una cosa existente conocida o algo que se cree haber existido con anterioridad o que se espera que exista, o una colección de tales cosas, o una cualidad conocida, o una relación o un dato.
cuyo único objeto puede ser una colección o totalidad de partes, o puede tener otro modo de ser, tal como un acto permitido cuya existencia no impide que su negación sea igualmente permitida, o de algo naturaleza general deseado, requerido, o invariablemente encontrado bajo ciertas circunstancias generales.